Hola, bienvenidos a Marvel Sin Filtros. Si habéis pinchado en este vídeo es que probablemente habéis visto Ant-Man and the Wasp. Si no es el caso, por favor, cortad, no sigáis viendo este vídeo porque os vais a comer el spoiler más grande que pueda haber sobre esta película. Y efectivamente, vamos a hablar sobre la escena postcrédito, esa primera escena postcrédito que tanto está dando que hablar y que probablemente vamos a estar semanas y semanas lanzando teorías y posibles rumores que conecten con Avengers 4. Así que si no habéis visto la película y queréis saber más sobre Ant-Man and the Wasp, hemos creado un vídeo justamente antes, sin ningún tipo de spoiler, que podéis ver tranquilamente, que no vamos a contar nada de la película. Si habéis visto la película, si os habéis quedado igual de impactados que nosotros con esa imagen postcrédito, quedaros porque vamos a hablar sobre ella. En este vídeo vamos a centrarnos en esta escena postcrédito que va a dar mucho de qué hablar. Haremos probablemente otro vídeo más en el que pues comentaremos claves sobre la película Ant-Man and the Wasp relacionadas con el mundo del cómic o con el UCM o algún detalle a lo mejor importante por si lo habéis podido perder durante la película. Pero en este vídeo, como decimos, nos centramos en esta escena postcrédito que, bueno, pues vamos a empezar a lanzar teorías y posibles hipótesis de cara pues, a Avengers 4. Como podéis haber visto ya en la película, hay dos escenas postcrédito. La primera es la interesante, la segunda es una escena que además está causando cierto malestar entre la gente porque es una escena que hemos podido ver en el tráiler. Hemos podido ver esa hormiga tocando la batería, que realmente pues, bueno, esperábamos algo más. Aunque a mí sí que debo reconocer, y ya no hablamos más de esta segunda escena postcrédito, que cuando se hace el recorrido por la casa hay una sensación, un escalofrío por la espalda de que está todo demasiado vacío, como que la purga de Thanos, ese chasquido de Thanos, ha podido eliminar a bastante de la población de la Tierra, pero mucha. Y esto además lo enlazo con las noticias recientes que hay en el mundo de Marvel Comics, en esa colección de Avengers de Jason Aaron, en el cual pues dicen que la Tierra, que los humanos, la humanidad, se considera, parece que puede ser el mayor virus creado en el universo. Pues a lo mejor Thanos en ese sentido, bueno, esto ya es hilar demasiado fino, esa purga haya afectado demasiado a la Tierra. Pero nos centramos en esa primera escena postcrédito, la vamos a comentar rápidamente cómo sucede, por si alguien no recuerda algún detalle. Vemos pues como tras conseguir rescatar felizmente a Janet Van Dyne, la avispa, la película termina y vemos pues a los cuatro personajes en una azotea con el túnel cuántico que era el objetivo principal durante toda la película. Quien se hacía con él, pues parece ser que Scott Lang, el hombre hormiga, pues se va a meter dentro de ese túnel cuántico a recoger energías que se encuentran allí, que son las energías que probablemente permitan curar a The Ghost. Cuando antes de que se introduzca Scott Lang en ese túnel cuántico, Janet Van Dyne le previene sobre los peligros que tiene su universo, y hay unas cosas que me llaman la atención porque le previene sobre los vórtices temporales. Esto luego hablaremos sobre ello, pero me hizo cuando lo escuché me quedé, vórtices temporales, que como si fuera una pequeña pista que hubieran dejado ahí. Pues bien, Scott Lang se introduce en el túnel cuántico. Como siempre, momentos de tensión cuando Janet, Hope y Han Ping están esperando a realizar contacto para que todo vaya bien, porque ya sabemos ese riesgo de poder perder la conexión. Y bueno, pues una vez que Scott Lang se comunica desde el universo cuántico, todos respiran aliviados, este recoge la energía y cuando parece que ha terminado su misión, de repente habla por radio y dice: hey chicos, devolvedme, y en ese momento no recibe respuesta. Ese momento es cuando todos nos quedamos, bueno, no nos quedamos sorprendidos, en ese momento decimos: madre mía, ha pasado lo que teníamos que iba a pasar, pero mucho peor de lo que por lo menos en mi caso esperaba, porque en ese momento se ve una imagen donde se supone que deberían estar estos tres personajes, Janet, Hope y Han Ping, y en lugar de ver a estos personajes vemos esas cenizas negras, esa purga de Thanos, es decir, que estos tres personajes han desaparecido con el chasquido de Thanos. Esta es la imagen por escrito que nos ha dejado pues, con la boca abierta, porque realmente yo era más de lo que esperaba. Y la verdad que con esto hacía que esta película estuviera conectada con Infinity War de una manera clara y evidente. Y es que justamente esa era una de las cosas que todo el mundo preguntaba sobre Ant-Man and the Wasp, que en qué momento tendría lugar esta película, si antes de Infinity War, y si era antes, cuánto tiempo antes, o si incluso podría ir, al ser estrenada después de Infinity War, estaría ubicada después de Infinity War. Bien, pues con esta escena postcrédito ya queda claramente marcada esta película, que unido con otras referencias, pues ya situamos cronológicamente perfectamente esta película. Sabemos que ha ocurrido 2 años después de
Civil War, y justamente termina esta escena postcrédito cuando casi termina Avengers Infinity War con ese chasquido de Thanos. Ya también en Infinity War sabíamos que había pasado 2 años, así que la verdad que no era una sorpresa, ya podíamos saber, vamos, que estas películas estaban corriendo paralelas en el tiempo, casi paralelas en el tiempo, y la verdad que pues sí que ya podíamos saber la ubicación. Era muy difícil que esta película estuviera después de Infinity War, habría que responder a muchas preguntas. Y bueno, también es cierto que yo, por ejemplo, en vídeos anteriores comentaba mi escena post-crédito que iba a estar vinculada con Infinity War, todo lo que queríamos, y también era bastante lógico que ocurriese. Lo que pasa es que yo en ningún momento me llegué a esperar pues que los personajes que iban a desaparecer fueran a ser pues los 3 personajes, 3 de los 4 personajes importantes. Yo en todo momento siempre pensaba que la candidata a desaparecer con la purga era la avispa actual, es decir, Hope Van Dyne, porque bueno, ya hemos visto arte conceptual de Avengers 4, en el cual en ese arte conceptual sí veíamos a Ant-Man, pero no a The Wasp. The Wasp es un personaje que supone que está rumoreado aparecería en Avengers 4. Parece ser que la actriz también lo ha comentado en algún momento, que creo que está involucrada en el rodaje, y la verdad que ya sabemos que Marvel Studios está un juego de despiste, va a intentar que pensemos que los personajes que han desaparecido con la purga de Thanos van a seguir muertos, y así lo van a mantener, y lo van a hacer a través de todo lo que vayan filtrando arte conceptual, en el cual no vamos a ver a ninguno de los personajes que han desaparecido. Así que cuando no vimos a The Wasp en este primer arte conceptual, pues ya empezamos todos a suponer que era la candidata a que desapareciera. La verdad que era una escena que hubiera sido bastante impactante, porque cuando están todos felices y contentos, de repente, además ese romance que existe entre Scott Lang y Hope Van Dyne, pues cuando están todos felices y contentos, pues que de repente se desapareciera la avispa y todos pues rotos y tristes a ver lo que sucede. La sorpresa ha sido que no ha sido solamente Hope, sino ha sido pues también la avispa original, Janet y Hank Pym. Bien, establecida la conexión entre Avengers Infinity War y Ant-Man and the Wasp, pues la pregunta es decir, bueno, ¿y qué es lo siguiente? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues ya sabemos, tenemos bastante información, rumores, teorías e hipótesis sobre cómo podía ir Avengers 4. Era importante la presencia de Ant-Man en Avengers 4, hemos visto imágenes filtradas del set de rodaje de Avengers 4 en el que se recrea esa batalla de los Avengers, de la primera entrega de Avengers contra los Chitauri, y ahí veíamos pues atentos a Scott Lang, el hombre hormiga, también veíamos a un Tony Stark, pero que parecía más viejo, más actual, más como Infinity War, y veíamos a un Steve Rogers, a un Capitán América con el traje más antiguo, es decir, con el traje que llevaba en ese Avengers Infinity War. En ese momento todo ha empezado a hacer una serie de teorías, de rumores, en el cual habría un viaje en el tiempo. Muchos teorizan, yo también es quizá de las teorías más importantes para mí, o quizá que tengan más peso, es que a través del universo cuántico, y después de escuchar a Janet Van Dyne decir que existen vórtices temporales, pues que a lo mejor Iron Man y Ant-Man y quizá Bill Foster, que ahora hablaremos sobre él, que tiene que ver con esta escena postcrédito, pues que a lo mejor consigan hacer un viaje y que vayan al pasado, pues para intentar, en ese momento que había una de las gemas del infinito por conseguir, que era la del espacio, era el tercer acto, pues intentar a lo mejor hacer algo para evitar que Thanos pues salga triunfante. Además hemos visto que en esas fotos filtradas, muchos de estos personajes, en este caso Ant-Man, Tony Stark, lleva una especie como de dispositivo que, bueno, pues a mí me parece mucho el cacharro como los botones que suelen tener Ant-Man and the Wasp. Me parece más un artilugio de tecnología de Hank Pym que a lo mejor de Tony Stark, no sé, por decirlo de alguna manera, y que quizá fuera de esa manera pues consigan su método de estar conectados al presente, por decirlo de alguna manera. Aunque ahí hay un poco de despiste porque el Steve Rogers joven parece que lo lleva, no sé si es que tienen pensado llevárselo al futuro o qué, no sabemos, todavía hay muchas cosas que pueden salir de hipótesis, pero esta es quizá una de las teorías con más pesos tienen. También, pues para un poco despistar, se decía que en esas fotos filtradas se encontraba una especie de caja que estaba etiquetada con esa máquina que inventó Tony Stark en Capitán América Civil War, que le permitía un poco acceder a sus recuerdos, que era para reconstruir una especie de holograma de una forma muy realista, pues los pensamientos, los recuerdos que tenía una persona. Entonces, no, yo creo, a mí me parece que creo que esta es una foto que juega al despiste, o quizá a lo mejor una gracia que tienen ellos en el set de rodaje de que pues esa caja la llaman como este cachivache de Tony Stark. Pero bueno, también muchos dicen que esto no sería un viaje en el tiempo, sino que sería un flashback. Y entonces en este caso, pues a lo mejor Ant-Man se estaría pues de lleno metido en esa imagen, en ese flashback.
Antes de continuar, una pregunta importante que tendríamos que hacernos es ¿y por qué Scott Lang no ha desaparecido de la purga? A mí sí me parece interesante y creo que es una de las claves que no sé si nos llegarán a desvelar, es que Scott Lang quizás se haya podido salvar de la purga porque estaba en ese momento en el universo cuántico. Así que la verdad es que es una de las cosas que yo me estoy dando vueltas a la cabeza si esto podría ser así o quizá pues no tenga nada que ver y que a lo mejor hubiera sobrevivido igual. La verdad es que esto de la purga de Thanos tiene bastante miga porque no sabemos muy bien cómo funciona. A lo mejor puede ser pues que funciona digamos por zonas, es decir, empieza a actuar en distintas zonas y pues si te pilla ahí, pues a los que están alrededor los pillan. Así explicaría pues que estos tres personajes hubieran desaparecido y Scott Lang no. No sé si funciona a un nivel kármico o no sé, o un equilibrio cósmico súper extraño y decide tú sí, tú no, según no sé qué criterio tendrá esa purga. La verdad es que es un misterio, no sabemos muy bien la verdad cómo funciona, pero a mí una de las cosas que sí me llama la atención es que en ese momento Scott Lang no estaba, digamos, en la Tierra, en nuestra realidad, no estaba en ese universo cuántico y quizá por eso se haya salvado, y eso puede a lo mejor que ser una clave bastante importante. La siguiente pregunta que os haréis es, bueno, se ha salvado de la purga, pero ¿quién salva a Scott Lang del universo cuántico? Bueno, aquí la cosa es también complicada y la verdad es que no tengo muy claro cómo la cosa puede funcionar. Por un lado tenemos que recordar que en la primera película de Ant-Man Scott Lang viajó al universo cuántico para para conseguir derrotar al villano. Y bueno, pues ahí parece ser que pues, fue una especie de milagro, porque recordamos que el cachivache, el artilugio que le permitía hacerse grande pequeño para recuperar su tamaño original, parecía que no funcionaba, pero en el último momento parece que hace algo extraño. A mí en un momento determinado, y viendo esta película, y a lo mejor así como estoy confundiendo cosas, me dio la sensación de que él comentaba que era una especie como de milagro, que no sabía cómo llegó a salir, y comentaba que cuando estuvo allí notó una presencia. Yo a lo mejor viendo esta película y recordando la anterior, que la volveré a ver para ver si es así, me gustaría creer que en ese momento quien ayudó a Scott Lang a salir del universo cuántico fue la avispa original, ¿no? Que en ese momento, cuando él ya estaba a punto de perder la conciencia, cuando ya lo tenía todo perdido, apareció ella pudo arreglar a lo mejor el regulador y le consiguió enviar de vuelta. Si esto fuese así, ¿cómo podría volver otra vez Scott Lang a la realidad normal? Es una de las cosas que nos preguntamos todos. Bueno, pues puede producirse otro milagro, a lo mejor él mismo podría arreglar el cachivache. Hay dos teorías bastante interesantes. Y bueno, intentando añadir más valor a la segunda escena postcrédito, es una de las cosas que he escuchado y me ha hecho bastante gracia, que a lo mejor la hormiga que toca la batería u otra hormiga quizás esté programada para que en caso de que se produzca una situación, una contingencia inesperada, en el cual pues necesitan rescatar a alguien, pues a lo mejor una de las hormigas esté entrenada para ejecutar algún tipo de protocolo que vuelva otra vez a Scott Lang a su tamaño normal. Quizá sería una teoría válida, vamos a dejarlo ahí. Otro es el milagro que hemos dicho, pero a mí quizá la teoría que tiene bastante más peso y que me encantaría, porque una de las cosas que me ha gustado mucho de la película ha sido el papel de Bill Foster, ese Goliath. Pues yo creo que a lo mejor cuando se produzca la purga, y un poco a semejanza a unas escenas post-crédito de Infinity War, que es cuando Nick Furia se da cuenta de lo que está pasando en toda la ciudad, pues que Bill Foster será uno de los personajes que vea cómo va desapareciendo gente. Puede ser también el fantasma, que es otro de los personajes, como hemos visto que al final de la película pues parece que se va a convertir en parte de la familia de Ant-Man and the Wasp. Pues que a lo mejor uno de estos dos personajes, yo creo que sería más indicado Bill Foster, pues diga qué está sucediendo, vaya a buscar a alguien de referencia que sepa bastante, en este caso Han Ping, y cuando lo vaya a buscar pues se cuente que han desaparecido, vea que Scott Lang probablemente esté en el universo cuántico y lo rescate. Esto además estaría muy bien porque ya sabemos que Bill Foster trabajó en el pasado con S.H.I.E.L.D., con lo cual podría tener bastantes vinculaciones, es decir, viendo que todo que Han Ping ha desaparecido, Scott Lang ha sido rescatado y que esto ha pasado a nivel mundial, pues intente contactar con S.H.I.E.L.D., que en ese momento también estará contactando con la Capitana Marvel, y quizá todo esto al final haga esa famosa reunión. Hay que recordar que en esas fotos filtradas del set de rodaje de Avengers 4 veíamos que Tony Stark estaba envejecido y llevaba atuendo de S.H.I.E.L.D., así que a lo mejor pues vamos a ver cómo todos los héroes se rodean, una especie a lo mejor de gabinete de crisis montado por lo que quede de S.H.I.E.L.D., a lo mejor liderados por el Capitán América y la Capitana Marvel, estos dos personajes fuertes, y a lo mejor deciden hacer dos equipos, un equipo fuerte para ir contra Thanos y mientras este otro equipo un poco a lo mejor más buscando la solución científica, intentando ir en el pasado.
Y bien, esta ha sido la escena postcrédito que nos ha dejado bastante impactados. A ver, es cierto que todos esperamos que hubiera una conexión. De hecho, una vez que se produjo la gran premiere, pues ya se empezó a lanzar pues informaciones de que la escena postcrédito decían que las dos, al final hemos visto que tan solo una iba a estar vinculado con Avengers Infinity War. La verdad que pues nos ha gustado mucho la escena. Pese a que lo esperásemos, nos ha sorprendido, ha conseguido sorprendernos, quizá por esa intensidad de ver como tres personajes, no uno ni dos, sino los tres personajes que ahora mismo Scott Lang, bueno, habría que ver también la familia de Scott Lang cómo ha salido de esa purga. Eso sería que también casi su hija también estuviera dentro de las víctimas. Pues imaginaros que esta escena pues cause esa importancia. La verdad que nos dejó bastante impactados. Había gente en el cine que yo creo que se quedó también igual, una sensación muy parecida a la Infinity War. Yo creo que había gente en el cine que no había visto Infinity War y sé que estaba súper perdida, no sabía qué significaba, pero realmente la sensación es un poco la misma, la de decir, ¿qué ha pasado? Ya Marvel Studios nos ha vuelto a hacer la misma jugada 2 veces seguidas. Los que ya hemos visto Infinity War ya estamos preparados, pero bueno, ahora la pregunta es, ¿y qué es lo que viene a continuación? Bueno, pues tendremos que esperar. Ya sabemos que la siguiente cita que tendremos será pues en marzo de 2019 con el estreno de Capitana Marvel, todos con muchas ganas, porque atentos. En principio es una película que va a ir en el pasado, en los 90, con lo cual no vamos a ver nada relacionado con Infinity War, pero estamos seguros, muy seguros, de que yo creo que el final de la película, o parte de la película, o quizá una escena post-crédito, va a estar vinculado a esa llamada que hace Nick Fury a la Capitana Marvel. Luego, unos meses después, en mayo de 2019, por fin veremos Avengers 4, podremos disfrutar del fin de toda esta historia, ya será el final de la fase 3, será el momento en el que Kevin Feige ya nos haya contado todo lo que nos tenía que contar, y veamos finalmente cómo todo esto queda. En Marvel Studios siguen insistiendo que hay personajes que van a morir en estas dos películas y que van a seguir muertos después de que termine Avengers 4. Es una promesa que veremos si cumplen o no, y la verdad que es un poco con la espada de Damocles que vamos a tener en todo momento, así que bueno, es una de las cosas que quizás está jugando bastante bien Marvel Studios. Aunque bueno, ya sabemos que hay películas después de esa fase 3, la fase 4, con personajes como Spider-Man, Black Panther, Doctor Extraño. Todos se supone que tienen sus secuelas, pero ojo, y si estas secuelas fuesen antes de Infinity War, que son todos los miedos que nos está intentando meter Marvel Studios. Y bien, esto era simplemente los que queríamos contar, no queremos que este vídeo sea demasiado largo, lo hemos centrado tan solo en esta escena post-crédito. Creo que haremos otro vídeo hablando de Ant-Man and the Wasp con spoilers, pero entrando en detalles que no tienen que ver con conexiones con Infinity War ni con esta escena post-crédito, que yo creo que es bastante interesante que conozcamos. Y poco más, como siempre os pedimos un like si os ha gustado el vídeo, que lo compartáis, que os suscribáis al canal si no estáis suscritos y que también en redes sociales nos sigáis. Tenemos ese grupo en Facebook en el que podéis uniros, y también en las redes sociales de Google Plus y de Twitter, buscando Marvel Sin Filtro, podéis contactarnos. Así que sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.